Hola, 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 muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un domingo más de estos conversatorios de Teatro de la Vieja Guardia. Estoy feliz, contenta de poder conectarnos una vez más con esta plataforma y con estas conversas y con todos los invitados que tengo la oportunidad de traer a este espacio para poder platicar sobre diversidad de temas, sobre teatro, bueno, hablamos y tenemos aquí mucho que contar y nuestra invitada de esta noche no es la excepción. Así que estoy bien feliz. Yo sé que poco a poco van a ir conectándose y van a ir apareciendo por ahí los comentarios y cada persona que pues disfrute de esta conversa y para que otras personas también pues se puedan conectar y puedan enterarse de todo lo que va a estar sucediendo en esta noche, les invito como siempre, ya esto es cantaleta mía y ustedes tienen que sabérsela de memoria, comparten este conversatorio, este live, por favor, con cada uno de sus amigos en Facebook para que también pues, puedan disfrutar de todo lo que va a estar sucediendo. Denle like, todo. Denle cariñito a esto que va a estar pasando en la noche de hoy. Y les voy a compartir la frase que tengo para ustedes en esta noche y es la siguiente. El mundo entero es un teatro. Una frase sumamente sencilla, pero poderosa, de mi queridísimo William Shakespeare, que ese hombre es uno de los más grandes del mundo entero en lo que es el teatro. Así que bien feliz y bien contenta. Le exhorto, como siempre les digo, a que busquen, se eduquen en este tema del teatro, busquen ese tipo de frases y lean biografías de todas estas artistas y todas estas personas que han hecho historia dentro de lo que es el teatro mundialmente hablando. Así que ya no voy a hablar más nada porque como siempre digo, usted no viene a ver mi cara, usted viene a disfrutar de nuestra conversa con nuestra invitada de la noche de hoy, así que ya no voy a hablar más nada, ya no los voy a aburrir y voy a añadir a Silvia por aquí. Hola, muy buenas noches, Silvia. Hola, gracias por tenerme aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, quiero saber cómo estás, cómo ha ido tu día. Estoy bien, o sea, creo que todas y todos estamos batallando todavía con esto de, ¿no?, las circunstancias de la pandemia, ¿no? Eh, en mi caso, obviamente, teníamos la esperanza de irnos presencial y todavía estamos a la espera de que vayamos a presencial ya, ¿no?, cursos presenciales ya mismo, así que estamos en esas, ¿no? Día a día. Mi, Así es como estoy viviendo las cosas ahora, día a día. Esto de la virtualidad en cuestión de lo que es el teatro, tanto disfrutar del teatro como lo que es la educación también, esto es una nueva realidad que definitivamente nos hemos tenido que acoplar, y digo todo en general, acoplar a esto nuevo que yo digo que lo veíamos tan lejos, pero nunca, yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a estar tan cerca el tener que disfrutar de lo que es el arte y de lo que es el teatro con esto, con estas plataformas, con esta virtualidad, con esta modalidad nueva. Así que es algo que pues también tiene sus cosas interesantes y también se disfruta. Pero como yo siempre digo, lo presencial no se cambia por nada. Sí, bueno, definitivamente ya estamos añorando el contacto, ¿no? De cara a cara. Así, de todas formas, pienso que el teatro siempre es una respuesta a todo lo que nos rodea y nos sucede, y en la pandemia el teatro no ha faltado, ¿no? O sea, hemos insistido en comunicar y dialogar y comunicar a través de las redes y las plataformas, así que, pero definitivamente ya estamos, ¿no? Añorando ese contacto y habíamos como empezado como a abrir, ¿no? A abrir esa puerta, así que vamos a ver qué sucede.
No, definitivamente De, esperemos de todas que... formas, me encantó la cita con la que comenzó, ¿no? De William Shakespeare, de que el mundo es un teatro, ¿no? Especialmente cuando pienso ¿no? Que en esa obra también, curiosamente, lo que va pasando es que Hamlet va sintiendo que el teatro es más real que la vida misma. Entonces, cómo es que el teatro se convierte como en un oasis o se convierte como en un espacio donde realmente el mismo Hamlet decide que a través de una obra de teatro va a decidir si va a matar o no matar a su propio tío, ¿no? O sea que el teatro, ¿no? Se da como esa inversión donde el mundo y todo el mundo está viviendo un gran teatro y el teatro puede ser más puro incluso que la vida misma, ¿no? Y entonces en momentos como este también, ¿no? En momentos de crisis, pues pienso que también nos aferramos a las artes para eso, para seguir recordando que es lo esencial, para seguir recordándonos esas cosas que tenemos que decir, para seguir, independientemente por qué plataforma sea, eso es lo bello del arte, es que buscamos siempre una forma de seguir comunicando lo que nos concierne y lo que nos aqueja. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el teatro y lo que es el arte es algo que es sumamente necesario. Yo lo veo así, yo lo veo como una necesidad, y es algo, en la manera en cómo lo describes, me gustaría que abundaras más en la pregunta que voy a abrir esta conversa, pero lo que nos platica es sumamente hermoso y te digo, estoy 100% de acuerdo contigo, pero me gustaría que, basado en lo que nos acabas de comentar y de compartir, me describas en tus propias palabras, en una oración o como tú quieras, en una palabra, qué significa para ti en tu vida lo que es el teatro, lo que es el arte. Bueno, lo que pasa es que para mí, el teatro siempre ha sido el espacio de bregar con aquello que no entiendo todavía, con una pregunta fundamental que tengo. Y cuando estoy escribiendo una obra de teatro o la estoy dirigiendo, todavía me estoy cuestionando, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, y no necesariamente uno las resuelve al final de la obra, pero es una forma como de abrir una conversación, abrir una pregunta o un misterio que uno tiene, sobre todo uno como algo que te molesta, ¿no? Algo que te incomoda. Siempre escribo de algo que me incomoda o algo que literalmente no, tengo cuestionamientos sobre aquello. Entonces, en ese sentido, escribir realmente es un proceso de descubrimiento. Siempre es un proceso de conocer más sobre eso que tenía, ¿no? Muchas dudas. Y como yo digo, es un diálogo con lo que nos rodea, ¿no? Llega un momento que uno se da cuenta que si uno no hace esto, no puede seguir, ¿no? Llega un momento, ¿no? Que ya uno se va dando cuenta que esto es más bien una vocación y que eso me empezó a dar mucha calma, ¿no? Después de cierto tiempo yo decía, bueno, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, yo sigo queriendo o deseando querer comunicarme a través de una obra de teatro, ¿no? Ya sea escribiendo, ya sea dirigiendo, es una forma de que uno se cuestiona, ¿no? Se cuestiona y se topa con sus propios demonios o sus propios miedos, que luego obviamente se convierten en una ficción y se concretizan y pasan por el filtro. Además, lo bello de nuestro trabajo es que pasan por el filtro de otros deseos y otros miedos, porque uno colabora con actores, con actrices, con diseñadores que también entonces contribuyen a este miedo o este miedo o esta preocupación que todas y todas y todos también sufrimos, ¿no? Así que no sé si empecé a contestarte la pregunta. Sí, no, sí, sí, definitivamente. Y definitivamente es algo que yo digo que para mí y lo que es esta manera de cómo abrir y que me describas en tus propias palabras lo que significa para ti lo que es el teatro, significa mucho porque voy agarrando más o menos en la manera en cómo puedo
descubrir qué es para ti lo que es el arte y lo que es el teatro y lo que es específicamente también la dramaturgia, que es un área que ahorita más adelante vamos a adentrarnos un poco más porque como hablamos fuera de cámara y los que saben, los que han visto esta plataforma un sinnúmero de veces, saben que lo mío es la dramaturgia y quiero que hablemos de lleno en lo que es ese tema como tal. Pero la manera en cómo describes lo que es el teatro y lo que es el arte, estoy 100% de acuerdo contigo y te tengo que decir que de corazón, sinceramente, lo describes de una manera tan hermosa que yo te pude escuchar, o sea, si seguías hablando, definitivamente no te iba a interrumpir. Lo que estaba pensando cuando me estabas diciendo también es que yo creo que para mí el teatro, que tiene varias fases, ¿no? Pienso en mi proceso como dramaturga, luego directora. La primera fase es un encuentro. Yo creo que el teatro es un encuentro, tal vez primero conmigo misma, pero una vez ya eso pasa a la página y luego eso pasa también a los actores y luego de los actores pasa al público, no, se van dando diferentes encuentros. Y obviamente el encuentro con el público, el encuentro con el otro, es de las cosas más, sé yo, es como de las cosas que más me llama la atención del teatro y en el sentido de que es un encuentro tanto en el momento que te topas, ¿no?, con tus personajes en la página, es un encuentro cuando luego estás en los ensayos y luego ese momento, ¿no?, ese gran momento, como que esa última gota que colma la copa, ese momento del encuentro de los actores con el público, pues ese encuentro yo creo que es fascinante y ese encuentro muchas veces es, hay tensión, ¿no? Hay tensión en ese encuentro y para mí el buen, no me gusta decir la palabra buen teatro, pero el teatro que a mí como que me seduce o el teatro que me provoca, es un teatro que provoca esa tensión, que te hace encontrarte con tus miedos, con los tabús, con los clichés, que te hace como toparte con cosas que normalmente no te toparías, ¿no? Es literalmente como dar en la llaguita, ¿no? Dar en la llaguita. Para mí el teatro tiene esa función, el teatro y para mí las artes en general, ¿no? Que nos pone como que fuera del comfort zone. Entonces, pues, de nuevo, resumiría como que ¿qué es el teatro para mí? Pues es un encuentro, ¿no? Y ese encuentro muchas veces uno no se imagina cómo va a ser ese encuentro. O sea, porque hay momentos que el encuentro es muy placentero, hay momentos que el encuentro toma, ¿no? Hay que respirar hondo y aleluya para eso, ¿no? Porque en el teatro hay espacio para todo eso, hay espacio para de repente llorar, y hay espacio para reírse, y hay espacio para de repente suspirar, y hay espacio para relajarse, pero definitivamente diría que lo más importante es esa atención y ese encuentro que hay, ¿no? Entre el público y los actores, las actrices, los que están en escena. Y es como aportándolo a lo que tú dices, yo siempre he tenido el pensamiento de que para mí el teatro es una plataforma que cuando uno disfruta, yo pienso que uno tiene que entrar a esa sala y sentarse en esa butaca, disfrutar de esa historia, de todo lo que va a acontecer en esas tablas, pensando de una manera, actuando de una manera, no sé, opinando, hablando de una manera y salir completamente diferente. O sea, que eso te transforme, que sea un momento transformador en tu vida, que puedas decir, wow, o como tú dices, te confronte, te ponga a pensar, te ponga a hacerte preguntas, porque a mí en lo personal me ha sucedido. Yo he salido de obras de teatro que yo digo, espérate, ¿qué hago ahora con esto que tengo en mi mente? O sea, que es un proceso que no es solamente, como yo digo, sentarte en esa butaca y botar los chavos, no. O sea, es un proceso que realmente... Sí, sí, no. Sí que te trastoque. Eso es algo que también como que pienso mucho, como que muchas veces le damos toda la responsabilidad a los actores, a la actriz, a la puesta en escena, pero la verdad es que
los espectadores también tienen mucha responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir ese portal o estar dispuestos a recibir, ¿no? De repente uno puede llegar un día súper cansado de trabajo y no estás para eso, ¿no? Pero ese encuentro de también como cuando voy a un lugar, ¿no? Como espectadora, que también es algo que tenemos que hacer, porque tenemos que ver todo tipo de teatro, porque la única forma de apreciar y seguir viendo teatro, o sea, seguir haciendo teatro también es apreciando el trabajo de otros, a pesar de que cuando uno está haciendo teatro a veces se le hace difícil ver el trabajo de otros, pero yo intento, me gusta ver todo tipo de trabajo por eso, porque me gusta ponerme en esa situación de la espectadora también, que implica que también uno tenga pues uno tenga una forma también de estar, que es que no olvidemos que mirar es un verbo, ¿no? Que mirar no es algo pasivo, que yo también decido, durante una obra, decido cuán abierta estoy para recibir o cuán abierta estoy para de repente procesar esta información. Así que creo que eso es de las cosas fascinantes que tenemos en el teatro, ¿no? Es ese público que está ahí, que está respirando con uno, que literalmente si lo que está pasando no lo sienten, se duermen y uno lo siente. De igual forma también hay algo como tan contagioso, que es que de repente algo en escena está pasando que uno no lo puede explicar y el público lo siente y estamos ahí, ¿no? Y estamos muy vivos. Y es que yo creo que pues de verdad que nosotros cuando estamos haciendo teatro estamos tratando, estaba pensando esto porque los otros días lo estaba tratando como que también de buscar las palabras mientras hablaba con los estudiantes, que es que estamos tratando de buscar cómo hacer algo que es intangible, tangible, ¿no? ¿Cómo logramos comunicar a veces cosas tan difíciles como es la traición, como es el abandono, ¿no? O diferentes elementos, diferentes conceptos, no tiene que ser eso. ¿Cómo logramos concretizar eso en imágenes, en movimiento? Entonces, vamos como llevando de la mano al público, pero a la vez lo vamos llevando de una forma que no lo aburramos, que no sea tampoco como tratarlos como minimizar, ¿no? Su inteligencia, todo lo opuesto, ¿no? Cómo estimulamos la imaginación del público. Entonces ese es el tipo de teatro que me gusta, que es un teatro que realmente tiene conciencia de que el público está ahí, de que el público está llenando los blancos, de que el público está activo con uno. Ya que nos adentramos en lo que es lo que es el espectador, lo que es el público, me encantaría que en este momento nos contaras, o sea, lo primero, ¿cómo fue ese primer contacto que tú tuviste con el teatro, ese primer encuentro como espectadora, como persona que disfruta el teatro? Y tú dijiste, me gusta esto, me quiero dedicar a esto. O sea, quiero escribir, quiero hacer dramaturgia, quiero dirigir, o sea, quiero hacer teatro. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Bueno, lo que pasa es que yo desde chiquita ya yo estaba haciendo cosas como independientes, ¿no? Y después en la universidad también yo estaba como, o sea, yo estaba bailando, yo estaba actuando, me interesaba mucho la poesía. No es hasta después, me encantaba la oratoria, no es hasta después que yo, cuando encuentro el diálogo, que lo encuentro ya, mis niveles, ya eventualmente cuando encuentro el diálogo digo, no, esto es lo que quiero hacer. Y cuando encuentro el teatro como tal, o sea, estaba haciendo estas cosas independientemente y eventualmente en algún momento todos esos elementos siento que se fusionaron, ¿no? O sea, el momento de que escribo y dirijo, ¿no? Para mí encontrar el diálogo fue bien liberador, más que, o sea, y encuentro y de nuevo, o sea, básicamente antes leía mucha poesía, o sea, todavía me encanta la poesía, pero siento que el teatro no está muy hermanado a la poesía. Pero cuando encontré el diálogo, sentí mucha libertad como escritora, mucho más que con la poesía, ¿no? Me sentí ese momento de que un personaje, hay un nombre y esa persona empieza a hablar, sentí una libertad que no he sentido como que en ningún otro medio. Y hablando de los encuentros, pues cuando yo básicamente
nombro un personaje, pues hay un encuentro con una voz. Y ese encuentro de esa voz, de ese personaje es fascinante porque uno tiene que dejar que esa voz hable, ¿no? Y luego ese encuentro de esa voz, uno lo pone en contraste con otra voz y entonces ahí es que da el diálogo. Y de nuevo, repito, a través del diálogo yo encontré mucha libertad. Y ya no se está hablando de Silvia, sino se está hablando de este personaje y la voz de este personaje versus la voz de este otro y se va creando una tensión en escena que para mí fue fascinante y pues de ahí seguí, ¿no? Obviamente, eventualmente lo que fue pasando también es que todos esos elementos de mi vida, que era pues el baile, la misma actuación, luego en el momento de escribir y dirigir sentí que había logrado como que la dirección me permitió de alguna forma liberarme, ¿no? En el sentido de que pues el baile me ayudó muchísimo también para la escritura, ¿no? Porque cuando pienso también en los personajes, pienso en cómo los personajes se mueven, cómo se respiran. Muchas veces cuando dirijo también pienso de una forma coreográfica. Así que realmente fueron elementos separados en mi vida que eventualmente encontraron un cauce, ¿no? Encontraron una raíz. Y yo creo que o sea, como dije, o sea, ese momento de encontrar, no sé si le pasa como a otros escritores, en mi caso, yo mayormente como que me encontré con el teatro y me he quedado en el teatro, aunque también me interesa el cine, pero fue muy liberador para mí el encuentro entre un personaje y el otro. Me parece bien interesante lo que es ese versus entre lo que es la dirección y la dramaturgia, porque creo que son dos áreas que, bueno, para mí la dramaturgia es sumamente primordial, pero también lo que es la dirección es un área que es bien interesante. Y en tu caso, pues teniendo estas dos partes en tu vida que has tenido la oportunidad de realizar, ¿cómo es ese versus? O sea, y te lo digo ahora y fluye como maestra que eres también, explicar de alguna manera ese versus que hay entre estas dos, lo que es la dramaturgia y la dirección, que como tú dices, están juntitas, pero son bien diferentes, o sea, se trabajan de diferentes Sí, maneras. eso, bueno, primero, a ver, o sea, yo creo que esto no es algo muy, o sea, esto es algo muy antiguo, ¿no? O sea, como que ya los griegos, incluso después Molière, el mismo Shakespeare, eran, o sea, sí, históricamente eso es muy común, ¿no? Que un escritor dirigía su trabajo. Y yo creo que eso en el siglo XX, XIX, ¿no? Especialmente con el realismo, eso en algún momento se empezó a separar, ¿no? Y ahora yo creo que eso es como otra discusión que podemos tener, ¿no? De por qué se empezó a separar o no, pero no, es algo común, ¿no? Históricamente ha sucedido donde un dramaturgo, una dramaturga escribe su trabajo y luego lo monta. Y yo creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho que cuando uno escribe, uno sabe que uno está escribiendo para luego ser representado. Y uno sabe que en el momento de representar una pieza, tanto el elemento de dirección es un elemento que puede cambiar muchísimo tu pieza. Claro, hay dos elementos, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo no estoy pensando, o sea, yo cuando estoy escribiendo siempre trato de terminar esta pieza como un todo, como algo autónomo, como algo que si de repente cualquier persona lo agarra lo pueda dirigir, ¿no? Obviamente a mí me encanta dirigirlo, pero después le doy oportunidad a otros que lo dirijan, pero cuando lo escribo no estoy pensando, ¿no? Y siempre le digo a los escritores, uno no puede escribir pensando que, esto lo va a resolver la directora, lo va a resolver el director, para nada. Uno tiene que crear un universo autónomo que se pare por sí mismo, no importa quién agarre ese texto, ¿no? Eso es una cosa. Y yo casi siempre, pues, hago eso, ¿no? Creo un universo que yo siento que se pueda sustentar por sí solo. Luego, en el momento de dirección, pues me voy dando cuenta de muchas cosas. Más que nada, más que añadir es editar para mí. Y yo creo que son bien distintos. Hay escritores que son muy distintos. A mí se me hace muy fácil generar trabajo, luego editar es más difícil. Y de la forma que yo voy editando, más que haciéndolo como en el momento de escritura, me parece demasiado difícil para mí. Yo voy dando cuenta cuáles son las cosas que tengo que editar viéndolo. Porque los actores
uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando van actuando, de repente voy diciendo, esta línea no hace falta porque ya lo dice el cuerpo, esto tampoco hace falta, esto está sobredicho, estamos analizando. Entonces uno va también, ojo, uno se va dando cuenta, porque el teatro no es texto. El teatro es texto en movimiento con imagen. El teatro, y esto te lo dice una dramaturga que amo el texto, pero el teatro realmente es un texto en movimiento en un espacio, dentro de un espacio. Entonces, realmente el teatro es una imagen en movimiento. Así que cuando eso pasa por el filtro del cuerpo de las actrices, de los actores, las luces, todos esos artificios, ¿no? Que son, que realmente empiezan a añadir, ¿no? Significado a lo que estás diciendo. Ahí es que tú te empiezas a dar cuenta, esto está demasiado, esto no, subraya esto, ¿no? Y ahí yo empiezo como a componer, porque realmente lo que ya está en el cuerpo, pues no necesito ponerlo en la música, ¿no? Que a veces sucede, por ejemplo, cuando uno está viendo una película de Hollywood, hay una escena romántica, la fórmula es que de repente hay una música de violines. Pues ya eso se cancela, eso es lo que yo digo que llueve sobre mojado, o sea, ya la música nos está diciendo lo que está pasando en el cuerpo. Pues yo prefiero crear tensión, ¿no? Lo que está pasando en el cuerpo, como la música entonces es una fuerza de contraste, incluso a veces, muchas veces, una fuerza de oposición. Así que en ese sentido, como dirección, la dirección me permite a mí, a más que nada, a cortar, a editar, a sintetizar, a hacerlo como mucho más sucinto, y sobre todo en la dirección yo creo que ahí es que yo sale como todo mi entrenamiento de danza, y más que danza es movimiento, porque no necesariamente estoy pensando siempre a nivel coreográfico, sino perdón, a nivel no coreográfico que todos bailan a la vez, sino como que ahí creo que como que puedo de repente poner, ¿no? Literalmente siento que las palabras empiezan a tomar cuerpo, ¿no? Y literalmente digo cuerpo con las luces, con el sonido, todos estos elementos que yo he dicho esto muchas veces, siento que la dirección, yo me siento que estoy pintando, ¿no? Que estoy pintando en escena, y entonces como que empiezo a crear, que me parece bien bello, como un cuadro pictórico, pero con cuerpos en escena. Y es un cuadro pictórico que se va moviendo a través del tiempo. En ese sentido, siempre la puesta en escena es un gran aprendizaje para todos, todas, todos. O sea, para los actores es fundamental, porque se van dando cuenta, yo creo que en el montaje van descubriendo más su personaje, porque van viendo la totalidad. Ellos también con su interpretación, también muchas veces yo me doy cuenta si falta algo, si no falta algo. O sea, los actores siempre son como primordiales, ¿no? Y en esto también subrayo que tiene que haber mucha confianza entre los actores y la dirección y la directora, ¿no? Y también esto depende por grupo, porque hay grupos que, por ejemplo, pues trabajan más en colectivo. En mi caso, yo pienso que yo no trabajo, o sea, no trabajo en colectivo, quiero decir es que toman todas las decisiones en colectivo. Yo he trabajado de ese tipo de trabajo, pero eso no es el tipo de trabajo que yo hago, ¿no? Sí, recibo mucha información de ellos, pero en algún momento pues ya, ¿no? Tomo unas decisiones, etcétera, pero en ese sentido busco siempre, ¿no? Busco actores que, es bien importante esa confianza. Los actores tienen que confiar en uno, y uno tiene que confiar en los actores, ¿no? Ese encuentro que había hablado anteriormente, ¿no? Se va dando a través del proceso de muchas formas. Y por eso es que decimos en el teatro que creamos familia en el teatro, porque literalmente estás por mucho tiempo de repente ensayando, horas, y ese momento que uno estrena una pieza, literalmente nace un bebé, pero nace un bebé colectivo. Así que ese parto que se da, que es un encuentro que tiene unos momentos bien difíciles y tensos, y luego se da, hay como diferentes procesos, ¿no? Los actores están digiriendo las cosas, la dirección otra, y de repente hay un parto. Y ese parto también se da con el público, y el público también los recibe, y luego entonces está el posparto, ¿no? Que ese posparto uno literalmente siente un duelo después de la pieza. Y hablamos mucho de eso, ¿no? Incluso por eso, después de la pieza, del estreno o del varias de las funciones, uno siempre tiene que después de eso hablar, porque acaba como de suceder algo tan importante, vivo, que no había pasado, que uno
tiene que hablarlo, uno tiene que como que de alguna forma darse un traguito o lo que sea y hablarlo con el otro porque acaba de acontecer algo bien importante entre uno, ¿no? Puede ser entre la misma actriz, entre mi personaje y con el público. Entonces, pues, después de toda esa intensidad, porque vivimos una intensidad, sabrá, vivimos una intensidad de 6 meses, no sé cuánto tiempo, de repente volvemos ya no tenemos una obra. Y muchos de nosotros pasamos el postpartum, ¿no? El duelo de, ok, y lo sufrimos, pero también es necesario porque no podemos vivir, ¿no? Para que existan esos momentos altos tenemos que también tener momentos de vacío. Así que ese vaivén, ¿no? Ese vaivén, ese proceso que primero es, ¿no? Yo lo voy viendo tan distinto, ¿no? Para recapitular, porque sé que he estado hablando muchas cosas, es como primero parto de la escritura voy a la dirección, pero, por ejemplo, hay procesos, ¿no? En los últimos años he tenido la suerte de que he podido dirigir 2 trabajos donde estoy creando con los actores, ¿no? Casi siempre yo escribo una pieza y después de escribirla, la monto, ¿no? Y ya la pieza está lista, ¿no? En el caso de Natura, de Inside Out, de otras obras mías. Pero recientemente tengo la oportunidad de dirigir en el departamento de drama un curso que se llama Teatro Experimental, donde literalmente nos hemos dado la tarea de que yo escojo un grupo de actrices y de actores que yo al principio no sé ni cuál va a ser la obra, tengo un tema en mente, escojo actores que sean versátiles, actrices o actores que yo sepa que puedan ser maleables, y entonces ellos conmigo, ellos van viendo cómo yo voy trabajando como dramaturga, porque vamos leyendo diferentes textos, vamos comentando diferentes textos, yo voy ensayándolos, yo les voy dando como ejercicios de creación y de cuerpo y de movimiento, y eso lo hago a propósito porque voy creando una cohesión de grupo, también voy entrándolos a mi lenguaje como directora, y en algún momento, después de mucho tiempo, les enseño lo que he escrito, ¿no? O sea, que ellos también están confiando en mí, y ya en ese momento pues entra otro proceso. Pero ese proceso ha sido bien interesante porque muchas veces básicamente yo también a veces les estoy entregando escenas que yo estoy escribiendo y que todavía no está toda la obra escrita. O sea, yo les estoy enseñando mis borrones, yo les estoy enseñando están en traje escena, ¿no? Conmigo. Y esos procesos han sido bien divertidos y bien distintos. Yo digo que esos procesos definitivamente hay que vivirlos, hay que disfrutarlos para entenderlos, para que vean. Y te digo, y gracias por platicarnos de tu perspectiva como directora y dramaturga, para que la gente entienda y comprenda que estas dos áreas de lo que es el teatro y lo que es el arte no es un trabajo sencillo, tiene su dificultad, tiene su manera particular de cómo trabajarlo, de cómo moverse en esto. Y es algo que, y lo voy a decir y me dirán, Dios mío, otra vez Thais, pero es que tengo que decirlo, es algo que definitivamente requiere de educación y requiere de un proceso de tu saber y de estar consciente de lo que estás haciendo, no hacerlo por hacerlo, como yo digo, no, en el caso de los actores, si la gente se cree que actuar es simplemente tirar una línea y ya, o sea, no, detrás de lo que es el actor hay mucho trabajo, y en el caso tuyo como dramaturga y como directora, o sea, no es la excepción. Y lo estás, obviamente, con todo lo que nos platica, yo lo estoy entendiendo como un proceso de mucho trabajo y sobre todo de educarse en el tema y sobre todo dominar. Y yo digo que es un proceso que es hermoso, y la manera en cómo tú lo dices, definitivamente tú me estás llevando a un proceso que yo digo, me estás enamorando más Qué bueno. todavía. Qué bueno, porque vamos a ver si empiezas a escribir, a dirigir, porque necesitamos, sí, de eso se trata, ¿no? De que nos contagiemos y que veamos más historias y más obras que cuenten nuestra historia, ¿no?
Eso que estaba diciendo de educarse también, ¿no? O sea, en el teatro también, o sea, lo más importante es que tenemos que hacer. Nuestra forma de aprender es haciendo, o sea, obviamente nutriéndonos, pero nutriéndonos no, o sea, para mí la dramaturgia del teatro no es otra cosa que escuchar, ¿no? Escuchar, y digo escuchar como lo que nos rodea, literalmente lo que está sucediendo, igualmente escuchar en el momento que de repente estamos escribiendo, escuchamos a los personajes, pero para poder escuchar a los personajes, pues tenemos que también tener esa antena muy abierta. Y es bien importante que entendamos que para el teatro tenemos que hacer, no hay de otra forma de aprender a hacer teatro que haciéndolo, ¿no? Que escribiéndonos, que topándote con los errores y llevando, como dije, llevando esa idea que tenía, llevándolo a lo concreto. Esa es nuestra escuela. La escuela tiene que ser, ¿no? Y como todo, obviamente, nosotros como teatreros somos autodidactas siempre, ¿no? Estudiamos, obviamente, en las escuelas, etcétera, pero básicamente el artista, creo yo, todo artista es autodidacta por, 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 por naturaleza, porque realmente el motor es uno. Luego ese motor uno lo lleva, claro que sí, uno tiene un entrenamiento, etcétera, pero ese motor, esa fuerza tiene que venir de uno porque nadie te va a pedir que dirijas una obra o que escribas una obra o que la produzcas, nadie te lo va a pedir, o sea que no puedes esperar a que nadie ni te lo pida. Nace de algo que quieres decir, tiene que ser más importante lo que quieres decir versus todo lo que te opone, ¿no? Tenía una profesora de voz que se llama Andrea Herring, que ella decía que el momento de hablar, el momento que uno hace algo voz, tiene que ser más importante que todo lo que te oprima para callarte. Y yo creo que también eso pasa en el proceso de cuando uno está escribiendo algo, cuando uno está montando algo, y muchas veces es muy difícil porque miren que hacer teatro aquí, hacer arte aquí es cuesta arriba y hacemos de tripas corazones. Pero lo más importante es que entendamos que realmente uno es su propio motor. Y claro, ese motor después se nutre de otros motores y obviamente del mundo que vamos estudiando. Pero tenemos que en la práctica, ¿no? Haciendo teatro, escribiendo teatro, pero llevándolo, ¿no? Llevándolo. Ahí es que realmente nosotros, como quien dice, vamos realmente apreciando nuestro arte y haciéndolo. Así que la praxis está muy, muy hermanada. La praxis siempre está hermanada del estudio, ¿no? Y es un estudio, obviamente, que va de la mano de la lectura, pero también de la lectura del mundo, de comerse el mundo, ¿no? De ver exposiciones, de ver cine, o sea, no es solamente, y sobre todo, ¿no? Vivir, conectarse, o sea, encontrarse con el otro, o sea, no hay forma, y vuelvo de nuevo a escuchar, ¿no? Cuando pensamos en actuar, el escribir teatro es muy parecido al actuar. Y cuando pensamos en actuar no es otra cosa que escuchar al otro en escena, escucharse a uno mismo, ¿no? Estar ensimismado no es actuar, eso es estar en un viaje, ¿no? Actuar es escucharse, escuchar al otro y escuchar lo que está pasando todo alrededor tuyo. Pues lo mismo sucede cuando uno escribe. Pero para poder escuchar, uno tiene que abrirse, uno tiene que realmente abrirse, sacarse un montón de capas, y para eso son a veces las clases de actuación o los talleres, los entrenamientos, porque desafortunadamente hemos creado como unos caparazones que cada vez más escuchamos menos. Y en este momento, yo lo digo y lo siento, en este momento yo siento que el teatro es cada vez más neurálgico, importante, porque el teatro siempre nos invita a estar en el momento, en el presente, y qué difícil es estar en el presente hoy en día, porque obviamente siempre estamos interrumpidos por esto, por todas las, no, todos los mensajes, como que hay una proliferación de imágenes y de interrupciones, que igual no soy en contra de tecnología, porque podemos usar eso a nuestro favor, pero el teatro nos invita siempre cada vez más, a
¿cómo rayos estoy en el presente? ¿No? Entonces, estar en el presente, de la boca es un mamey, no lo es, no lo es, no lo es, ¿no? Como público también, ¿cómo estoy en el presente? Y yo creo que ese es como el reto, ¿no? Cómo nosotros podemos seguir estando en el presente, en el momento que escribimos, en el momento que ponemos una puesta en escena, y sobre todo, cómo podemos estar en el presente como público. Y como público sabemos que cada vez más estamos más impacientes a estar en el presente, ¿no? De repente se quiere todo rápido, de repente se quiere todo que sea así como que de inmediato. Y ojo, pues no todo puede ser inmediato, no, o no sé, hay que ver, eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Eso es lo que tenemos que seguir probando. Yo pienso que el teatro de ahora y del futuro es cómo seducimos al público a estar en el presente, cómo hacemos eso, ¿no? Y cada generación, cada movimiento, cada estética, pues siempre busca su forma, ¿no? Cómo es que jalamos al público para estar aquí con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo provocamos? Eso de generaciones definitivamente es algo que, como yo digo, el teatro es teatro, pero creo que lo que es el teatro y lo que es el arte sufren también sus cambios y sus maneras diferentes de cómo ver, porque por lo menos yo puedo decir que, por ejemplo, el teatro, que lamentablemente, yo digo, siempre he dicho, lamentablemente no lo viví porque no existía. Por ejemplo, en teatro del 60, el teatro del 70, es totalmente diferente al teatro que se hace hoy en día. Eso que también esas transformaciones y esos cambios que por generaciones, pues, le pasa, le sucede a lo que es el teatro. Pero como yo digo, después que se mantenga con el mismo propósito, olvídate, que tenga los cambios que tenga que tener, pero que se mantenga con el propósito por el cual, pues obviamente, pues fue creado y se llevan a cabo este tipo de plataformas y de espacios para, lo digo, vuelvo y lo digo, para educar, para transformar, para hacer tantas cosas, porque yo digo, el teatro hace muchas cosas que la gente, si se diera la oportunidad de disfrutar, si se diera simplemente la oportunidad una sola vez de disfrutar, es algo que vale la pena. Y hablando, Para a mí me sentir, gustaría... para ah, sentir también, o sea, para sentir, no olvidemos claro, que el teatro es un espacio de repente para sentir. Y hoy en uf, día como que no sé si sentimos tanto, ¿no? Estamos también entumecidos. Entonces, este, sí, o sea, a mí me parece que yo estoy de acuerdo, o sea, yo siento que yo puedo disfrutarme tanto una pieza clásica como experimental. Obviamente uno siempre tiene un gusto, ¿no? Pero realmente teatro es teatro, ¿no? O sea, yo siempre estoy abierta a ver nuevas formas. Y de nuevo, no, eso, pero yo creo que iba a decir algo, como lo iba a entrelazar con otra cosa, Ruth, que me parece. no, y te lo digo, o sea, me gustaría que en todo esto, vuelvo y te lo digo, ahorita te lo mencioné y quiero adentrarnos en lo que es esta parte tuya, en lo profesional, la forma en cómo nos llevas por este tema y por todo lo que nos platicas, me imagino que utiliza mucho lo que es esta manera de cómo platicar y cómo de explicar con lo que son tus estudiantes, tus niños, tus personas, las personas que de alguna manera están en tu mano para que le impartas lo que tú sabes, lo que tú has estudiado y lo que de alguna manera pues has tenido la oportunidad de realizar. Y me gustaría que enlazar lo que nos has platicado con esa faceta en tu vida de profesora, de tener estudiantes y de tener personas que de alguna manera pues quieren también crecer en este ámbito de lo que es el arte. Wow, pues mira, yo pienso que
que ser profesora, todo el mundo lo dice y lo tengo que repetir. Cuando uno enseña, uno aprende. Así que es una gran oportunidad siempre como, yo creo que como que enseñar siempre me obliga a volver a estar en el presente. Los estudiantes dan una energía del presente, ¿no? También es como, yo creo que es como, me siento en ese sentido dichosa, ¿no? De que uno esté en contacto con la curiosidad, y con hacedores, ¿no? Con creadores. O sea, yo creo que esa es una energía como muy importante. Yo trato en ese sentido como que a mí lo más importante es desarrollar en ellos ese análisis crítico de cuestionarse las cosas, no porque yo las digo, sino que realmente se pregunten, ¿no? Ya sea cuando estamos estudiando un texto o cuando estamos viendo algo, que realmente como que se cuestionen eso que están viendo. Y pues esa etapa de profesora, de nuevo, yo creo que es una oportunidad siempre como de nuevo, del encuentro, de uno como que volver a ver cosas que no había visto, creo de nuevo, o sea, yo creo que una de las cosas del teatro que me encanta, ¿no? A diferencia de otros medios, es que si tú escribes, por ejemplo, escribir teatro, tú siempre sabes que lo vas a compartir, ¿no? Siempre sabes que lo vas a compartir, porque si no si no lo quieres compartir, pues no puedes escribir teatro, porque el teatro siempre va a estar frente a un público. Entonces, una de las cosas que es importante es como crear también ese caparazón de que ese momento cuando una obra se estrena y el público lo va a criticar y va a haber gente que lo ama, va a haber gente que lo odia, y entonces eso es parte de, o sea, eso es parte también, eso en términos de que nuestro trabajo siempre se entrega para eso mismo, porque tiene que pasar por un público. En el caso de enseñar realmente eh, es un, es un toma y dame, es un feedback bien interesante. Yo creo que me mantiene, especialmente ya en las clases, pues obviamente a veces uno tiene más distancia. Quiero decir las clases que no son montajes, ¿no? Que son cursos teóricos, pues a veces uno tiene un poco más de distancia, ¿no? Sea incluso porque a veces la clase no lo permite, ¿no? Pero en las producciones, cuando ya uno está en unas producciones, yo creo que se logra realmente eso que yo había dicho, como esa interacción con los estudiantes, con su creatividad, uno también va viendo cómo ellos se van transformando y para mí eso es bello, ¿no? Como estudiantes de repente se convierten en tus colegas, luego tus amistades y luego artistas y luego estamos en todos compartiendo en el mismo patio. O sea, yo creo que eso es parte de hacer cultura, eso es parte de hacer arte que de repente, ¿no? Yo misma también de repente ya estoy compartiendo con mis profesoras, con mis colegas, y entonces se sigue dando esa interacción. Es una dicha, yo creo que enseñar es una dicha, o sea, en mi caso, yo creo que tuve mucha suerte de que me gusta enseñar, porque a veces uno puede ser artista y no te gusta enseñar, y eso es súper válido. En mi caso, pues descubrí que me gusta enseñar. Yo también vengo no sé si es que eso viene como de mi familia, ambos papás, los dos son profesores, uno de economía, otro de literatura, pero ya eso venía como, en mi casa siempre se respiraba eso, pero tampoco no tiene que ver, porque tal vez tus papás son algo y no te gusta, ¿no? Pero tuve esa suerte de que de repente descubrí que me gustaba enseñar. Y enseñar siempre es una oportunidad para también uno como volverse a cuestionar cosas, ¿no? Y también pasa el tiempo y cosas que tú sentías antes ya no las sientes. O sea que la enseñanza te mantiene, y sobre todo los estudiantes, te mantienen de repente como reformulándote o cuestionándote, ¿no? Yo espero que siempre sea así. Yo espero que siempre sea así. Yo espero que uno no cuando ya uno entra como en los absolutos, ¿no? Cuando uno entra ya, pues creo que algo habrá muerto en mí, ¿no? En ese sentido, los estudiantes dan esa energía de frescura. No sé si te contesté, pero te empecé a contestar, ¿no? Esa faceta de enseñar, que realmente desde que yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Yo empecé a enseñar en talleres, en comunidades, diferentes proyectos, diferentes comunidades,
como profesora de teatro, como profesora de danza, también dando talleres de escritura. Eventualmente yo me voy a estudiar mi escuela graduada y cuando regreso pues empiezo a enseñar y ahora estoy enseñando a nivel universitario, pero yo he enseñado en diferentes edades, ¿no? Y creo que las diferentes edades siempre te enseñan algo muy distinto. Las edades universitarias, yo creo que la dicha de enseñar, ¿no? Lo que me ha gustado de enseñar a nivel universitario es que pienso que se da como ese diálogo, puede ser como muy, no sé ni cómo más decirlo, sino como se da como un feedback constante, pues que muy enriquecedor, ¿no? Te mantiene como con el aquí, con el ahora. Así que estoy agradecida por eso. Yo digo De la misma que forma, pienso que ajá. estamos, bueno, sí, Sí, no, dime. de la misma forma pienso que estamos en un momento como, tal vez aquí estoy brincando otro tema, pero en términos, o sea, yo todavía siento a mis estudiantes muy cercanos a mí, o sea, yo tal vez les llevo 15 años, no sé, algunos de ellos les llevo 15, pero de alguna forma me siento 15, algunos tal vez ya les llevo 20, ¿no? Pero me siento muy cercano a ellos también de alguna forma. Ahora, hay algunos elementos que ya uno empieza a darse cuenta que empiezan a cambiar, por ejemplo, toda esta época digital, o sea, y en ese sentir que estamos viviéndolos todos, por ejemplo, yo viví, déjame ver si me puedo explicar un poquito mejor, o sea, como que hay una brecha que se empieza a abrir, a pesar de que me siento muy cercano a ellos, hay una brecha que se empieza a abrir porque, por ejemplo, yo, toda mi escuela superior no había Facebook, ni en la universidad había Facebook. Ya los estudiantes que están entrando en primer año, segundo año, vivieron siempre con Facebook o vivieron, sus interacciones siempre fueron con las redes, entonces su forma de interactuar nace de eso y es una conversación interesante cuando hablamos sobre eso, porque entonces ellos aportan algo muy distinto a como yo concebía, a pesar de que ahora mi vida está llena de las redes, ¿no? Pero estoy diciendo que hubo un momento en mi vida que no lo hubo. Entonces, pues ese diálogo, ¿no? Eso nuevo, obviamente, pues, y se va dando, pues, entonces ese intercambio, ¿no? Y yo creo que uno de los conflictos que tenemos que cuestionarnos hoy es el famoso like, ¿no? El famoso like. O sea, si, y ya hablaremos de eso, tal vez estoy trayendo otro tema, pero ¿qué pasa cuando en tu vida, por ejemplo, yo viví mucho tiempo donde mi escuela superior, pues no hay un Facebook, no necesitamos un like, no necesitamos un espectáculo. ¿Qué pasa cuando desde siempre has necesitado un like? ¿Qué implica eso? Incluso en tu forma de escribir. Entonces, en el proceso ya de llevarlos a escribir, pues cómo llevar a los estudiantes a decir, bueno, ahora vamos a escribir, no importa, que no nos importe el like, que no nos importe el post, que esto no lo vamos a hacer para después, esto es para ahora, ¿no? Y traten realmente de conectar sin todavía pensar en lo que va a pensar el público, ni lo que van a pensar los demás, y si va a gustar o no. Piensen en lo que este personaje está diciendo, piensen en lo que este personaje, la voz de este personaje. Entonces, irnos a eso, pues implica como ir rompiendo con varios caparazones o con varios como bagajes. Esa parte de lo que es los likes. Es un tema bien interesante, es un tema, yo diría que hasta controversial, porque Sí, en realidad para mí es un tema que yo he tenido la oportunidad de platicarlo en esta plataforma diversidad de veces, porque creo que es algo que, como tú dices, estamos viviendo en nuestra realidad, pero muchas veces puedo decir abiertamente, bajo lo que es mi experiencia, puedo decir que hasta a veces puede ser hasta nuestra triste realidad, porque y no quisiera, que me gustaría que nos platicaras más sobre ti y no desligarnos tanto, pero es triste que de alguna manera un artista hoy en día dependa de un like. Es como, exacto. por qué un artista que lo que hace arte y que por ejemplo, como dije ahorita,
un artista de los años 60, de los años 70, de los años 80, que no existía nada de esto, tenía que literalmente quemarse las pestañas y trabajar por lo suyo para llegar a donde llegaban y eran talentazos y artistas sumamente espectaculares y igual que esta generación. Pero como hoy en día pues se ha transformado lo que es el talento, que muchas veces también el talento depende de un like y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué las personas o los productores, que también pues eso es algo que se entiende, pero ¿cómo es posible? Yo todavía me lo pregunto y Bueno, podemos platicar sobre... exacto, la pregunta es el game changer. ¿Cómo hacemos que le empecemos a dar más like a cosas que, que tal vez nosotros sentimos que nos provocan más versus, ¿no? De repente un like, le estamos dando un like o hay 1000 likes, perdón, un millón de likes a una persona que sencillamente se vira al revés, que también puede ser interesante, versus tal vez cómo cambiamos el juego para que sí le empecemos a dar likes a cosas que tal vez pues, sean como que más intelectualmente o conceptualmente o espiritualmente o intuitivamente más seductoras. Esa es la pregunta, ¿no? Porque obviamente mi discurso no es un discurso en contra de las redes, ni es un discurso en contra de la tecnología, es cómo nosotros usamos esa tecnología a nuestro favor y no nosotros convertirnos sencillamente en meras vacas y ovejas de los grandes intereses del comercio y de los que nos dictan cómo se supone que sea la belleza, cómo se supone que sea la actuación, cómo se supone que sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta sería cómo nosotros, pues también, si es posible, empoderarnos de las redes para empezar a mostrar las cosas que nos importan, ¿no? Claro, en ese sentido, pues tenemos que, son como unos discursos en términos de quiénes manejan estas redes y cómo se controlan y cómo se censuran, pero cómo se pueden usar, ¿no? Cómo se puede jugar el juego del juego para usarlas de otra forma. En el caso de los actores, yo creo que es como muy, yo todavía abogo porque, o sea, yo todavía abogo porque el trabajo, ¿no? El trabajo de uno sea un magneto y el trabajo de uno sea tan imponente y provocador que eso de alguna forma pues sí te genere trabajo. Pero es verdad, yo sé y he hablado con muchos actores que me hablan de que sienten que de repente tienen que estar todo el tiempo como que dándole updates a su página de Instagram o updates a su página de Facebook para ellos de repente sentirse que no, que los van a llamar o etcétera. Y de nuevo, es como, yo creo que nos tenemos que volver a preguntar cómo hacemos un game changer, ¿no? Cómo no jugarle ese juego al juego, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que seguir haciendo, ¿no? En mi caso, yo insisto en que hay que seguir haciendo el teatro que nos concierne, el teatro que nosotros queremos, no el teatro que queremos que nosotros contemos. Lo mismo pienso del cine, lo mismo pienso del teatro, no debemos imitar un teatro, ¿no? Sino nosotros realmente buscar cuál es el cine puertorriqueño, cuál es el teatro puertorriqueño. Y digo puertorriqueño entre comillas porque eso puede ser como que una caja de Pandora, ¿no? Lo puertorriqueño no tiene que ver nada con folclore, no, o sea, no tiene que ser algo específico ni esencialista, ¿no? Porque nosotros seguiremos buscando qué es el teatro puertorriqueño, cuál es la dramaturgia puertorriqueña. Eso es algo que está constantemente en transformación. Pero que sea porque nosotros lo dictemos, que sea porque nosotros como artistas estamos realmente empoderándonos de ese juego y que no sean no los grandes intereses, no Apple, Netflix, no, que no sean todos estos diferentes, o sea, digo nombres porque puedo seguir diciendo nombres, no, que nos estén diciendo a nosotros cómo es que nosotros tenemos que narrar nuestras historias, cómo es que nosotros tenemos que contar nuestras historias, cuáles son las historias que tenemos que contar, ¿no? Nosotros tenemos que contar las historias como nosotros queremos. Claro, y dentro de eso, pues, de nuevo, el game changer, ¿cómo es que hacemos que eso sea lo que el público quiera ver? Claro, siempre es el elemento de el dinero, ¿no? Y de cómo realmente, y de las plataformas que permitan que esto suceda. Pero si hay algo bien interesante de esta época, es todos los podcasts, ¿no? Esto mismo, todas estas plataformas que se están yendo independiente al mainstream, ¿no? Y que está jalando un público, porque ya de alguna forma no nos sirven los medios convencionales. Y entonces,
¿no? Puedo empezar a decir tantos programas que están sucediendo, los podcasts de repente tienen este revival por esto mismo, porque están, ¿no? Y tal vez necesitamos más de eso, están dándose todos estos podcasts de, de comunicación independientes. ¿Por qué? Porque ya no nos bastan, ¿no? El mainstream o los medios ya tradicionales de alguna forma nos quedan cortos. Así que en ese sentido, pues yo creo que un programa como este también, qué bueno, porque de repente es como que otras formas también de nosotros hablar de cosas que nos importan. Y yo creo que hay un público que está buscando eso, que está buscando de repente otras formas de contar y de escuchar otras historias, que ya nos estamos cansando de la misma historia de siempre, ¿no? De las mismas cosas que nos cuentan que ya no nos estamos creyendo. ¿No? Y como vuelvo y digo, esta generación es una generación que busca precisamente eso que nos platica, estas nuevas formas de cómo pues, ver diferentes cosas y no quedarnos con esta gringola de ver lo mismo, sino pues también pues abrirnos. Y yo creo que son plataformas que si están, como yo digo, si están y se pueden utilizar, pues hay que aprovecharlas. Y tú dijiste ahorita algo que yo estoy sumamente de acuerdo, es lo que son las plataformas, lo que es las redes sociales, la internet, es algo que de alguna manera está y debemos saber o entender o cómo comprender utilizarla, porque pues, como dijiste ahorita, puede ser un arma de doble filo, pero nosotros pues como personas, como artistas y como seres humanos que de alguna manera pues vemos este tipo de plataformas como algo positivo, pues sacarle el mayor provecho, porque si están ahí, pues hay que usarla. Y es como bien dijiste, este tipo de plataformas y todo lo que está sucediendo, pues hay que aprovecharlo. Me gustaría que nos platicaste, dijiste una palabra clave mientras estabas platicando y nos estabas conversando lo anterior. Mencionaste el teatro puertorriqueño, que obviamente es nuestro teatro y lo disfrutamos y estamos sumamente orgullosos de todo lo que nuestros artistas realizan, pero me gustaría que nos hablaras de ese versus que hay entre lo que es el teatro que se hace aquí en Puerto Rico y lo que has tenido la oportunidad de disfrutar fuera de Puerto Rico. Yo sé que pues el teatro es teatro y el arte es arte donde quiera que nos paramos, pero yo sé que las culturas y los países pues tienen pues sus diversas maneras de cómo manifestarse. Para lo que ha sido tu experiencia fuera de Puerto Rico, ¿cómo ha sido para ti el disfrutar del teatro? Bueno, pues mira, una de las cosas que yo pienso que hace más falta aquí últimamente es, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad se daban festivales de teatro, que venían teatro, que gracias a eso yo pude ver Teatro La Zaranda de España, Marayerba de Ecuador, Yuya Stani, pero otros también, otros grupos. Hace poco tuve la oportunidad también, pues en mi caso, pues yo viví en Nueva York varios años y pude ver teatro en Nueva York. Nueva York, en ese momento, realmente lo interesante de Nueva York es que todo llega a Nueva York, ¿no? Pero, pues en Nueva York también me sorprendió, o sea, Nueva York, obviamente, luego me interesé más por un teatro pues latinoamericano también. O sea, recientemente pude ir en el 2018 al Festival de Bogotá y quedé como muy maravillada con producciones, por ejemplo, de Italia, de compañías también de Bogotá, de compañías de Brasil. Hace también un año pude ir a Cuba, a un festival en Cuba, donde realmente mayormente fuimos grupos de Puerto Rico y mayormente vi grupos cubanos, y me dio mucha sed, ¿no? Lo que creo que hace falta en Puerto Rico es volver a crear esos enlaces de
nosotros ver teatro latinoamericano, europeo, estadounidense. Curiosamente, cada vez que viajo pienso que Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a otros países porque aquí se hace un teatro muy bueno también, ¿no? Y creo que se hace, yo, desafortunadamente, pues tal vez, no sé, creo que lo que hace falta es más plataformas para que ese teatro salga de aquí. No creo que, no, yo he estado en España, yo he estado en diferentes partes y creo que nuestro teatro no tiene nada que envidiarle eh, a otros países, pero sí nos hace falta como yo creo que más incentivos para nosotros poder viajar nuestro teatro. Y con eso pues también siento que una de las cosas que me maravilla de Puerto Rico y del Caribe y de Sudamérica es que nosotros tendemos a ser un teatro que es muy de autogestión, mucho, no muy de donde realmente lo hacemos todo, no necesariamente por la precariedad, sino porque también hay estética ahí envuelta. Y en ese caso, lo que sí, y obviamente después de María y después de la pandemia, lo que yo creo que nos hace falta, obviamente lo que yo añoro, es que de alguna forma se crean más, que se crean, ¿no? Que se puedan crear esos puentes entre eh, Nueva York tenemos ese puente, aunque ese puente pues yo creo que más, ¿no? Pero no solamente con un tipo de teatro como mainstream de Broadway, pienso que a veces lo que nos llega es como que solamente un tipo de teatro, ¿no? ¿No? Pero que también nos abramos a un teatro más experimental, que nos abramos a un teatro en Nueva York muy distinto al que normalmente tal vez escuchamos, que normalmente es Broadway, ¿no? Y entonces, pero también crear entonces puentes con Sudamérica, con el Caribe, con Cuba, con el mismo Brasil, con el mismo Santo Domingo, nuestros hermanos, cómo nosotros podemos volver, de hecho, eso no es mi sueño, volver a crear festivales de teatro donde literalmente, porque el festival internacional que teníamos aquí se estaba convirtiendo en un teatro que eran obras internacionales, pero hechas por compañías puertorriqueñas. Mi ideal realmente es que se vuelva a dar ese cruce de países, ¿no? Donde realmente en este festival, como pasa en los festivales de cine, uno ve otros artistas, otros grupos, y uno pues entonces realmente se nutre de esas interacciones. Yo creo que en México, Santo Domingo, Puerto Rico, Bogotá, Argentina, se está dando, hay un florecimiento, ¿no? Y en Europa, ni se diga, se está dando en España, pienso en Berlín, ¿no? Se está dando un florecimiento que nosotros me gustaría como incentivar eso. Y como dije, o sea, nuestra mirada muchas veces es una mirada hacia el norte, Estados Unidos, pero es hacia un teatro muy específico. Y pienso que tenemos que abrir, ¿no? Abrir esas gringolas que solamente un tipo de teatro, los musicales o el Broadway o un tipo también, y abrirlo como a otro tipo de teatro. Y que el norte no lo es todo, ¿no? Estados Unidos no lo es todo. O sea, que tenemos que también abrirnos a la experiencia de Europa, África, ¿no? El Caribe, que nos queda ahí bien cerquita. Eso es de las cosas que más me interesan. Y como yo digo, darse la oportunidad de disfrutar y de experimentar diferentes experiencias, o sea, no, como tú dices, estoy 100% de acuerdo contigo, no disfrutar de lo mismo todo el tiempo porque el teatro va mucho más allá. Y creo que lo más rico y lo más que a mí me gusta, y precisamente fíjate, eh, hablando de esto mismo, de disfrutar las diferentes espacios de otros países de teatro, disfrutar de teatro de otras culturas, y enlazándolo en lo que es nuestra nueva realidad, que tenemos la oportunidad de disfrutar lo que es teatro virtual. Algo bien interesante, por lo menos yo en lo personal, no sé si has tenido la oportunidad de disfrutar lo que es producciones de otros países, que no necesariamente tienes que viajar a ese país, gastar en un pasaje, gastar en hotel, o sea, simplemente disfrutar de ese teatro virtual y disfrutar de esa cultura, de lo que hace esa cultura y de lo que hacen los actores de ese país. Es bien interesante y yo creo que es una de las cosas que más positiva se puede decir que nos regaló esta nueva La realidad pandemia. luego de la pandemia, exacto. Sí. Que De hecho, la pandemia nos dio muchas cosas negativas, pero yo creo que eso
fue un plus. Definitivamente sí, o sea, yo recuerdo que la Fura del Baus, el grupo catalán, hizo La Maldición de la Corona en plena pandemia. Para mí fue como, y ellos literalmente hicieron una obra virtual inspirada en Macbeth, ¿no? Y la hicieron en vivo, virtual. Eventualmente la que yo vi ya es como la transmisión, la grabación, pero yo creo que eso fue importantísimo. Yo misma, ¿no? Nosotros estábamos, al sol de hoy, yo tenía una obra que se llama Les Idiotas y nosotros íbamos a estrenar en 2 semanas. Ya estábamos listos, ya habíamos entrado al teatro, ya estaba la escenografía, estábamos pintándola y vino la pandemia. Y nosotros mismos tuvimos que transformar esa obra a una obra radio stream, radio obra. Estrenamos por Zoom, fuimos de los primeros que estrenamos por Zoom en mayo. Y fue como un aprendizaje increíble, ¿no? Porque no fue visual, fue auditiva a propósito, porque ya yo había montado una obra y yo en ese momento tenía muchos deseos de eventualmente estrenar. A pasar un año, pues eventualmente después volvimos a descodificar eso y lo convertimos en una versión teatral fílmica que ahora mismo estamos ya en el proceso de editar y eso va a salir ya mismo este semestre, esperemos que en mayo. Pero yo creo que la pandemia me obligó a redefinirme 3 veces, o sea, con esa misma presentación Les Idiotas lo hicimos en obra, o sea, la montamos, la tenemos casi toda montada, la tuvimos que transformar y fue interesantísimo transformarla luego a una obra radio, ¿no? Que antes existían las radio obras, pero la llevamos a radio stream porque realmente lo hicimos por Zoom y teníamos 2 intérpretes haciendo lenguaje de señas para abrirla a la comunidad sorda. Y entonces, de nuevo, nos pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta que esto se está extendiendo, pues de nuevo decidimos transformar esto en una versión teatral fílmica. Así que yo creo que la pandemia nos ha obligado a buscar otras formas y salir de nuestro comfort zone, especialmente a mí, ¿no? O sea, yo siempre había querido también salir y brincar hacia el cine y por X o Y razón había escrito guiones, pero por X o Y razón todavía no había saltado y de repente se dio esta oportunidad y ahí estamos. Así que definitivamente yo creo que la pandemia como que, como dije, en el teatro no faltó. O sea, el teatro siguió buscando formas, o sea, asimismo también vi producciones, lecturas dramatizadas, vi producciones, obviamente diferentes compañías de teatro que están haciendo ahora mismo teatro virtual y se han definido como teatro virtual, o sea que yo creo que el teatro virtual está pues definiéndose, ¿no? Y los puristas dicen que no es teatro y otros dicen que sí y tendremos que ver, ¿no? Para mí lo importante, ¿no? Del teatro virtual, independientemente si pensamos que es teatro o no, yo pienso que es teatro. Es otra forma, ¿no? Porque estamos en este espacio digital y estamos en este espacio gris, pero ahora mismo estamos como en vivo digital, ¿no? En un intersticio gris que no es en vivo completamente, pero tampoco estamos, ¿no? En una grabación, ¿no? Estamos de alguna forma en un en vivo digital, así es como le digo, un espacio gris. Y yo pienso que el teatro virtual se está definiendo, ¿no? Sabremos en 5 años o en 6 si todavía se convierte en un género que sigue, ¿no? Transformándose. Yo creo que sí. Así que vamos a ver. Hay diversidad de opiniones en lo que es este tema del teatro virtual. Yo he escuchado personas que opinan que el teatro virtual llegó para quedarse. Hay que, como tú dices, hay que ver, hay que darle break, como tú dices, en 5 años a ver si todavía pues funciona este tipo de plataformas, pero creo que es una manera bien interesante de lo que es disfrutar el teatro. Como bien tú mencionas también, he tenido la oportunidad de tener personas que piensan que no es teatro, personas que piensan que sí es teatro, o sea, pero como tú dices, lo importante es disfrutar, lo importante es hacer teatro, lo importante es llevar ese producto a que las personas lo disfruten y como yo digo, una cosa bien interesante que tiene lo que es el teatro virtual, que no lo tiene el teatro físico, aunque yo no cambio el teatro físico por nada, pero el teatro virtual tiene lo interesante que lo disfrutas desde la comodidad de tu casa. Claro. Tú lo puedes disfrutar en tu cama, en la sala, en la cocina, en el baño, donde tú quieras. Que es bien interesante, algo que no puedes hacer
cuando vas a una sala de teatro. Claro, y dentro de eso, pues cuando hicimos el radio stream, nos escucharon desde España, nos escucharon desde Estados Unidos, nos escucharon, o sea, abre obviamente el marco de quién está escuchando, o sea, abre la plataforma. Yo creo que eso es algo que está a favor. Tal vez lo que está en contra es eso, que de alguna forma estamos muy cómodos, ¿no? De alguna forma podemos apagar la cámara. De alguna forma, cuando queremos, podemos darle, ¿no? Que es algo que me molesta muchísimo de las clases, que a veces llamo a un estudiante y de repente, no, estoy en el baño, o no estoy, o de repente tengo esa posibilidad de invisibilizarme. Como público en el teatro no tengo esa posibilidad. Si no me gusta lo que estoy viendo, tengo que o quedarme, aguantármelo, o esperar hasta el intermedio, o irme allí mismo, ¿no? O sea, o hacer un papelón. En ese sentido, el teatro virtual, de alguna forma, el público, sí podemos estar en una pasividad, ¿no? Yo pienso que en el último montaje de Arabín que hizo, fue interesante porque él trató, estoy tratando de recordar ahora cómo se llama, Dios mío, mi memoria, el último montaje que hizo Arabín en la pandemia, pues a propósito invitaba al público, Arabín a pantalla, ¿no? Dramaturgo y director, invitaba al público a que prendieran las cámaras y participaran, y pues algunos lo hacíamos, ¿no? Para sacarnos como de ese comfort zone. Y la misma obra, La Furia del Paus, la que te estaba mencionando de la pandemia, también estaban todo el tiempo chateando con el público, mandando mensajes o chats para mantener ese público también a veces activo, aunque sea por el chat y aunque sea de diferentes vías. Así que yo creo que el teatro virtual seguirá buscando formas de cómo ese público no se duerme, cómo ese público también de repente no se asienta, porque también el público de repente como se puede convertir en este voyeur, como esta cosa que sencillamente mira y no participa, muy parecido al cine, ¿no? Y ahí está como que esa mezcla entre el cine y el teatro, pues el teatro virtual comparte algunos elementos del cine, y lo que no tiene del teatro en vivo es esa provocación de que estás ahí en carne y hueso, ¿no? Y esa incomodidad, pues si yo quiero, pues apago la cámara y me voy. Pero bueno, seguiremos buscando, ¿no? Yo creo que el teatro virtual seguirá buscando sus formas de provocar al público y de cómo, ¿no? Cómo obviamente está el filtro de la cámara, ¿no? Y eso, pues obviamente es un distanciamiento. Pero como yo digo, hay que darle la oportunidad a ver cómo surge esto. No, no, para mí no es un comentario en contra, es un comentario como interesante en términos de cómo el teatro virtual comparte unos elementos con el cine y ¿no? Claro. Especialmente ese teatro en vivo. A mí me interesa muchísimo el teatro virtual, no sé si necesariamente me interesa hacerlo, de nuevo, porque a mí me interesa, ya tuve la experiencia como de hacer el Zoom, pero creo que sí, creo que me interesaría en algún momento volver a explorar con la plataforma. Pero definitivamente a mí me interesa seguir viéndolo, ¿no? Yo soy un público que sí abogo por seguir viendo teatro virtual. Y hablando de darse esa oportunidad, pues si en algún momento tienes la oportunidad de lo que es pues, hacer teatro virtual o teatro físico, ya que nos adentramos en esto, me gustaría, no sé, nos platicaste ahorita de un proyecto, pero no sé si tengas en general algún proyecto que tú quieras compartir con el público que te está viendo, que se pueda compartir, porque yo sé que hay proyectos que están escondidos ahí y que todavía pues no se puede compartir, pero algo que quieras compartir con las personas. Bueno, el que tengo así más cerca es Les Idiotas, ¿no? Que es el que le dije que ahora mismo estamos en el proceso de edición y que espero que para este semestre ya lo podamos ver. Así que prontamente, ¿no? Yo espero que estrenemos ahora en mayo, así que espero que en mayo puedan ver, esto fue un trabajo que, como le dije, pasó por diferentes. Y Las Idiotas, curiosamente, es una obra que trata sobre una epidemia. No es la epidemia del coronavirus, pero la obra casi como que funciona como un tipo de presagio que para nosotros fue bien crazy, porque cuando fue pasando fue como que la obra se nos fue convirtiendo en realidad, y eso fue como algo tan loco para nosotros que todavía lo estamos procesando. Pero ahora mismo estamos en el proceso ya, nosotros grabamos la obra en junio pasado, y ahora estamos en el proceso de edición, y yo espero que podamos ver esta fusión de una obra teatral fílmica prontamente este semestre,
ya les daré más detalles para que estén pendientes. Hay una página que nosotros tenemos de Les Idiotas que tenemos que actualizar porque ahora mismo estamos realmente en otro proceso, pero eventualmente sí pueden visitar, creo que esa página sigue activa, que es Les Idiotas. Se escribe así, ¿no? Les Idiotas, y eso es lo próximo que está ahí calentito, porque hay otras cosas que se están calentando, pero que ya hablaré después de ellas. Sí, yo sé que hay proyectos que están ahí, que como yo digo, y es algo que a mí me encanta y me fascina y gracias por compartir este proyecto. Algo que a mí me encanta de los míos y en general los artistas es que no importando las diferentes adversidades que nos puedan poner la vida, llamándose pandemia o llamándose María o llamándose lo que sea, que nosotros como puertorriqueños hemos vivido y hemos tenido que procesar muchas cosas, pero algo que a mí me encanta y me fascina es el ver a nuestros artistas activos, el ver que siguen con proyectos y no hay pandemia y no hay María y no hay nada que nos detenga a seguir haciendo proyectos, a seguir haciendo obras, a seguir llevando arte. Así que me encanta que de alguna manera pues puedas compartir lo que sigas haciendo, lo que sigues realizando y que yo sé que este 2022 apenas comienza. Así que tenemos un año completo para seguir disfrutando de todo lo que, en tu caso, lo que Silvia haga y pues disfrute, en nuestro caso, pues disfrutar y que tú puedas compartir con cada uno. Así que espero que este proyecto, pues yo sé que pues se va a dar y que tengas todo el éxito del mundo y que todo lo que de alguna manera pues haga en el resto del año y los proyectos pues que se llevan a cabo pues tengan todo el éxito del mundo, porque yo digo y siempre les exhorto en esta plataforma el apoyar y el disfrutar de teatro, el apoyar a los nuestros, el tener siempre esa cultura de disfrutar teatro, de tener eso siempre presente. Así que brutal, me encanta, quiero ver eso, así que voy a estar pendiente a tus redes sociales. Ya te mandaré la promo. Sí. Claro, claro, y yo lo comparto aquí también en este espacio de Teatro La Vieja Guardia para que también pues las personas pues puedan enterarse de todo lo que es este proyecto y todo lo que tú hagas. Así que por ahí para abajo yo sé que van a venir muchas cosas buenas. Esta plática ha sido realmente una de estas pláticas, bueno, todas para mí son hermosas y aprendo mucho, pero como maestra al fin que eres, como profesora al fin que eres, aprendí mucho de ti en esta noche, aprender de tu persona, conocerte, pero sobre todo aprender más del teatro, de lo que de alguna manera pues ya sé, conocer más. Así que me pareció sumamente interesante tu historia, todo lo que de alguna manera has tenido la oportunidad de realizar en el teatro y que nos hayas abierto esa puerta para conocer un poco más sobre este tema tan interesante y sobre este mundo tan interesante como el teatro. De verdad que son de estas conversas que para mí 2 horas más, 3 horas más, yo feliz. Gracias, de verdad que ha sido un honor y en realidad sí, seguimos aquí hasta, olvídate. Pero como yo digo, está bien, todo tiene su final, pero también pueden tener su parte 2 también. Es bien interesante, yo digo que lo que es el tema de la dramaturgia, solamente ese tema, podemos estar con ese tema nada más, sacar mucha tela. O sea, que se pueden hablar muchas cosas. Yo sé, pues, en este caso, pues, quería saber de ti, quería que nos platicaras de lleno de todo lo que es Silvia. Pero en tu caso, lo que es la dramaturgia, lo que es la dirección, si nos quedamos ahí, pues, bendito. De eso sacamos muchas cosas. Pero el conocerte más sobre todo lo que nos platicaste, de verdad que son de estas pláticas que enriquecen y educan
educan sobre todo, que es algo que para mí es sumamente esencial, así que de show y espectacular, Silvia. Gracias Ruth por la invitación. Me gustaría que de manera para finalizar, no quiero que te vayas y que no quiero que nuestros espectadores se vayan sin hacerte el quiz. Así Dale. que vamos a hacerte el quiz aquí rapidito. Ella ya está ready mentalmente. Yo los preparo, los que pues, obviamente no ven el detrás de cámara. Yo preparo a mis invitados antes de. Ellos no los cojo No de sé de qué, sorpresa, no son tan malas. Ok, vamos con la primera pregunta. Esta es una pregunta que tiene una historia que si puedes tener la libertad de platicar más de lleno, pero pues obviamente pues las contestaciones te las voy a decir, pero tiene una historia bien interesante, que son de las más que a mí me encantan de el teatro. Ok, ya no voy a hablar más nada. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué se dice la frase mucha mierda? Que es una frase que es bien común en lo que es el teatro. El que hace teatro y no diga mucha mierda es porque nunca ha hecho teatro. se Es dice una porque... frase bien, que a mí me encanta. Te voy a dar tres opciones. Te voy a dar tres Ok, sí, opciones. ok, Sí, yo no, pensé que me decías... y una vez te diga las tres opciones y contestes la respuesta correcta, también puedes aportar. O sea, no te quedes ahí. Si quieres aportar, lo puedes hacer. Ok, te voy a decir las tres respuestas. Y la primera es porque alguien lo dijo y pues lo siguieron repitiendo. Para desearse suerte o porque se escucha bonito. Bueno, para desearse suerte. Pero el desearse suerte viene porque realmente eso tenía que ver con antes, cuando se veía teatro, se llegaba en carruajes y los caballos, pues, ¿qué hacían? Pues iban al baño y traían un montón de mierda. Así que mientras más caballos, más público, así que se decía mucha mierda, ¿no? Porque mientras más carruajes venía, pues más público venía, ¿no? Hoy la traducción sería pues más likes, ¿no? Pero en este caso, como más público, pues más caballos venían con sus ¿no? Más carruajes venían. Yes, eso. Muchas gracias por compartirnos esa historia. Son una de mis favoritas en lo que es el teatro, que es bien interesante. Ok, vamos para la próxima. ¿Qué dos géneros representan las máscaras de teatro? O sea, las personas pues saben o han visto de alguna manera en algún momento las máscaras de teatro. Y la primera, la comedia y la tragedia. La comedia y el suspenso o la maldad y la alegría. La comedia y la tragedia. Eso. Oye, vas bien, eres la primera que lleva todas bien. Así que Sí, obviamente la vamos, comedia tenía un tipo de máscara y la tragedia otra, pero sí, es siempre dependiendo, ¿no? También de qué época estamos hablando, pues las máscaras también cambiaban, ¿no? Porque también, la comedia del arte, pues obviamente tuvo sus máscaras, ¿no? La comedia griega la tuvo, la tragedia griega y romana también la tenía, así que sí, definitivamente la tragedia y la comedia. yes. Ok, vamos a la próxima. ¿Qué actriz protagoniza la pieza teatral Las Cosas Extraordinarias? Es una pieza que recientemente se llevó a cabo. Y tengo aquí a Suzette Bacó, Norwil Fragoso o Cristina Sesto. Norwil Fragoso. Yes. Ella ha viajado y ha hecho esa obra espectacular de una manera wow, o sea, Le tengo un respeto. cariño increíble porque yo he trabajado con Norwil. Norwil ha salido en varias obras mías. Y hemos colaborado un montón, así que nos queremos un montón. Así que estoy bien contenta de ese éxito y sé que van a venir más obras. Claro, Tremenda. claro. Ella es espectacular. Una actriz y un ser humano sobre todo maravillosa. Ok, vamos a la próxima.
La obra Romeo y Julieta es del dramaturgo Arthur Miller, William Shakespeare o Jacobo Morales. Shakespeare. Yes, eso. Eres la primera, vas ganando. Eres la primera que lleva todas buenas. Y la última, pero no menos importante, ¿cuál es la obra más famosa actualmente de Broadway? Y tengo las opciones aquí: El Rey León, La Macarena o Aladín. ¿Será el Rey León? Sí. Correcto. Oye, las sacaste todas buenas. Sacaste A+ hoy. Saqué hoy, qué bien. Viniste estudiada, viniste bueno, realmente pues esta plática y sobre todo también este tipo de dinámica también es algo que aprendemos y es como tú dijiste ahorita, nos mencionaste ahorita, que me parece sumamente interesante el que de alguna manera pues uno pueda aprender entre todos, o sea, como yo digo, uno no lo sabe todo y uno siempre aprende de los demás, así que yo aprendí de ti en esta noche mucho y esta plática obviamente es como yo digo, de estas pláticas que merecen ser escuchadas por las personas, por los artistas y de alguna manera conocer lo que los nuestros hacen, lo que los nuestros realizan. Así que esta plática y el quiz estuvo espectacular en esta noche y no quiero cerrar lo que es todo lo que ha sucedido en esta noche sin un consejo que quieras darnos a la nueva generación que quiera dedicarse a lo que es el arte, a lo que es la dramaturgia, el teatro en general, algo que nos quieras compartir. Yo pienso que la generación tiene que buscar su propio criterio, no depender de lo que los digan los demás, ¿no? O sea, tus amistades te pueden decir, no me gustó esta obra, pero uno tiene que ir por uno mismo, ¿no? Y eso tanto con las obras que uno va a ver, como la música que uno va a escuchar, con todo, ¿no? O sea, yo pienso que como artistas tenemos que ser curiosos, así que nunca, ¿no? Y sobre todo ahora que siento que estamos tan influenciados por las redes, ¿no? De repente si ciertas periódicos no nos recomiendan algo, ¿no? Pues no lo vamos a ver. Yo creo que debemos sobre todo abogar por nuestro criterio propio y que ustedes vayan a ver todo tipo de teatro, lean, ¿no? Y busquen, ¿no? Su análisis crítico, porque eso es lo que los va a desarrollar como artistas, ¿no? Donde van a encontrar su voz. Así que gracias, Ruth, por esto. Les agradezco un montón por esto y nada, ha sido también una plática bien interesante. No, gracias a ti por de alguna manera impartir lo que es tu conocimiento, impartir lo que ha sido tu historia, lo que ha sido ese proceso interesante que los artistas viven a través de los años y a través de lo que de alguna manera pues realizan en el arte. Así que para mí ha sido el privilegio y el placer de poder platicar con alguien tan maravilloso, tan talentoso. Yo digo que nuestros artistas, los que tenemos aquí en este país, como dijiste ahorita, no le envidian a nadie y yo siempre voy a los míos. Así que muchas gracias, Silvia, muchas gracias por aceptar ser parte de este espacio de Teatro La Vieja Guardia, que precisamente fue creado para este tipo de plataformas, para este tipo de pláticas, perdón, y poder tener artistas como tú, invitados como tú. Así que a ti, gracias. Gracias también a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron ahí bien pendientes. Por ahí veo a Edwin Emil, uno de los que fueron también parte de este espacio, así que siempre es un privilegio verlos por ahí y siempre están bien pendientes a todo lo que sucede en este espacio. Así que muchas gracias siempre por el apoyo y gracias. El domingo que viene venimos con más de Teatro La Vieja Guardia, como yo siempre digo, mientras sigan apareciendo artistas que quieran ser parte de este espacio y que quieran compartir su historia y todo lo interesante que los artistas tienen para impartir a las personas,
más que bienvenidos y esta plataforma seguirá por ahí para abajo. Así que nada, muy buenas noches, espero que tengan un excelente inicio de semana porque ya mañana es lunes, ya se trabaja, así que a dormir. Bye bye. Gracias.